Hola, bienvenidos a Contacto. Soy Marielena Núñez y nos complace muchísimo presentar a nuestra invitada en el día de hoy, la vicepresidenta de la República, secretaria de Educación, la doctora Milagros Ortiz Bosch, y quien además actualmente está encargada del Poder Ejecutivo por la ausencia del presidente Hipólito Mejía, que como ustedes saben está en Estados Unidos para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas, la denominada Cumbre del Milenio. Muy buenas noches, gracias por venir, señora vicepresidenta. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Marilena. ¿Cómo se siente? Esto de ser encargada del Poder Ejecutivo es más bien algo simbólico cuando se trata de pocos días, ¿no? Bueno, yo pienso que es un trabajo de pocos días, ciertamente, pero ha sido con toda... Hoy he estado despachando en el Palacio, he estado reunida hasta hace un momento con el secretario de la Presidencia, don Sergio Ullón. He tenido varias reuniones en el Palacio sobre aspectos que tienen que ver también con la educación. Es una tarea simbólica. Pero más que simbólico, sí he estado... Sí, hemos estado haciendo cosas. Yo estuve esta mañana con el presidente Mejía y le preguntaba yo al presidente, ¿qué debo hacer? Y él me dijo, todo lo que dice la Constitución, ejerza a plenitud, los derechos le corresponden. Lo que para mí es un gesto muy hermoso, pero siempre hay que ser una mujer comedida. Sé que hay cosas que la nación determina donde deben decidirse y trato de cumplir el proceso, más que nada no solamente simbólico, sino es un gesto que tiene que ver mucho con la mujer dominicana y que yo acepto con responsabilidad y no como milagros, sino simplemente como parte de un proceso en el que yo soy una expresión de todas las mujeres que durante tantos años han luchado en diversos aspectos por superarse: comunicación, periodismo, política, sociedad, banca, finanzas. Entonces, las del campo, las que han lavado para hacer sus hijos, las que doblan el cuerpo sobre la tierra. Así que es un proceso que acepto con responsabilidad. Me ha sido un voto de confianza por esas palabras del presidente Mejía, de que ejerce el derecho y quizá porque se trata de una mujer medida, como dice usted. Yo creo que también hay una gran compenetración. Nosotros hemos tenido muchos años de trabajo conjunto, viajamos junto con el doctor Peña Gómez, y yo pienso que el doctor Peña Gómez también preparó un terreno de encuentro. Yo recuerdo que cuando hubo que hacer el bloque institucional para tomarlo como una punta, una vanguardia para rescatar el partido, el presidente del bloque a nivel nacional era Hipólito, pero la presidenta a nivel del distrito era yo. Yo recuerdo que cuando el doctor Peña Gómez decidió mandar un equipo por Europa a aprender a trabajar con los gabinetes de gobiernos amigos, de trabajar en equipo, en gabinete, bueno, la coordinadora del equipo entonces era yo, y el más prestigioso de todos los miembros que fueron parte de esa comisión era el compañero Hipólito, estaba Rodríguez Soldevila, estaba Mangual, un grupo grande de compañeros. Y entonces ha habido como una etapa de que los dos nos conocemos y tenemos confianza en nuestras naturalezas humanas y políticas. Antes de hablar con la secretaria de Educación, vamos a hablar con la mujer sensible, la madre, la abuela también. Y esto por el dolor que hay en la familia dominicana, no solamente en una familia específica, la del hijo de Tutín Veras Boyco, sino esto ha conmovido a toda la sociedad, la muerte trágica de Octavio. Nos gustaría conocer su opinión. Mira, estuve con ellos esta mañana y además de eso, no solamente porque hay una vieja amistad de la gente que nos criamos, él venido del Ceibo y nosotros aquí, nacidos en la capital, los que nos criamos entre los muros coloniales. Hay un cariño de muchos años. He conversado con el fiscal del distrito, también he referido esta conversación con el general Candelier. Creo que hay una noticia de que estos delincuentes estuvieron detenidos y por alguna circunstancia creo que no fueron retenidos en las cárceles o en la fiscalía o en la preventiva, y le he pedido que por favor que investiguen qué pudo haber pasado, porque nosotros tenemos que aprender a saber que todos somos responsables. Cuando pasa un hecho de esa naturaleza, cada uno de nosotros
por ser contemplativos, por no darnos cuenta de las reformas que se necesitan en el campo inclusive del orden público, la reforma y el apoyo. Tenemos que tener un sistema técnico, la tecnología moderna apoyando a la Policía Nacional. Tenemos que tener un sistema de cárceles adecuada que haga posible retener a delincuentes en los estratos, en las celdas, que es el lugar donde deben estar. Estamos conmovidos todos, le hemos dado el pésame a la familia Veras, al queridísimo Tutín, a Salvador, y no solamente a Freddy, también está ahí la familia de Pepe Justiniano, un hombre vinculado a lo que fue la comunicación, el creador del Canal 7, que su hija era la esposa del asesinado. Entonces, y quiero decir el asesinado, porque no tenemos que aprender a decir las palabras exactas para sentirnos todos dolidos y responsables. Es un dolor, una pérdida irreparable, pero creo que cuando se hace justicia esto consuela mucho. Y el dolor crece más porque el chico que enfrentó la situación, él reaccionó con una valentía en que nos demandaba a todos los demás que tuviéramos o que tengamos hacia el futuro ese gesto de libertad y de valentía, que es un gesto ciudadano, un gesto participativo, porque hechos como estos afectan a toda la comunidad. Bien, vamos a pasar ahora a ponerle el uniforme a la Secretaria de Educación. ¿Cómo se siente con la apertura del año escolar 2000-2001? Algo que se inició con un gran acto en el Palacio Nacional el domingo, con un acto muy original. ¿Cómo se siente? Mira, ha sido mucha presión porque a pesar de que en la República Dominicana realmente ha habido cambios en la educación, esos cambios no son todo lo que necesitamos. Y cuando llegamos con el calendario ya hecho por las antiguas autoridades, sentimos que era obligatorio abrir la escuela en esa fecha. Había muchas cosas propias de un cambio de gobierno que teníamos que ensamblar o que darle seguimiento. Quizás también el mismo desgano de un gobierno que se va hizo que algunas cosas no estuvieran ensambladas con la rigurosidad que debieron sucederse. Entonces fue un desafío la apertura el día 4, venciendo muchas dificultades. Por ejemplo, yo te diría que encontramos que aunque los libros de texto estaban licitados y los fondos provenían de un convenio con el BID, o sea, no era un problema de recursos, hacía falta llenar una cantidad de trámites y creo que los comenzaron casi a tirar. Tuve que reunirme con los editores, estamos haciendo un gran esfuerzo y yo creo que por primera vez es posible que tengamos todos los libros a fines de septiembre en las escuelas. Ya había algunos, porque los del año pasado fueron en categoría de préstamo, y hemos sostenido una campaña pidiendo que esos préstamos volvieran porque otros niños lo necesitan. ¿Se han podido recuperar? La respuesta es magnífica. Ayer en la Escuela República Dominicana era magnífico lo que habíamos recibido de respuesta. Pero la calidad de los libros permite que puedan ser reusados. Mira, estos que yo he visto, no la calidad del libro, sino también la educación del estudiante. Son dos factores que deben jugar en cuanto a la participación de padres, amigos, sociedad, niños, maestros. Y yo lo encontré muy satisfactorio. Entonces, estamos venciendo lo de los libros, pero por primera vez tenemos una escuela abierta sin mayor problema. Hay un problema de tipo político, y no es no de la escuela, no es de los maestros, no es de los niños, es en Villa Vázquez, que es una responsabilidad del director regional resolverlo. Pero por primera vez los libros de registro, que son unos libros en los que los maestros tienen que registrar al estudiante y registrar datos de su familia, de su salud, ya están siendo repartidos. A plenitud van a estar el viernes en todas las escuelas y eso es un hito, y un hito importante. Después la participación... Porque no se había logrado. Se lograba que pasaran en enero, en febrero, en marzo. Y nosotros, a pesar de que estamos recién llegados, estamos logrando, primero, que los libros se han comprometido con nosotros. Hemos resuelto todos los inconvenientes que tenían para la ejecución del contrato. Un problema de una falta de crédito, un problema de alguna certificación de aceptación
de la edición de los libros, algún adendum que había que hacer, todo eso lo hemos vencido y estamos teniendo la respuesta al mismo ritmo de los editores. Tendremos libros, los libros muchas veces se repartían en febrero, en marzo, esta vez lo vamos a tener todos en noviembre y eso es un gran avance. Ahora vengo de una reunión, 2 reuniones muy importantes, con todos los contratistas de reparación de pupitres. Una cosa extraña. Yo pienso que la escuela hay que comenzarla a preparar para la apertura el día que se cierra, no el día que se abre. Yo no me explico por qué tenemos que tener cementerios de pupitre, miles en los rincones, cientos en las escuelas. De vacaciones. Cuando uno puede tener sistemáticamente una reparación sistemática, de manera que el pupitre vuelva rápidamente a su sitio, a la escuela, y que el sistema educativo podría poner a rotar para sustituir eso que se van a reparar, algunos cientos de pupitres. Acabamos de hacer una reunión muy auspiciosa con todos los contratistas, poniendo las cosas en blanco y negro, y al mismo tiempo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las escuelas vocacionales, que después te voy a contar en qué nos van a ayudar, el Instituto de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver tecnológico, lo que tiene que ver con los astilleros, y hemos logrado, creo que un acuerdo para volver al sistema algunos 60.000, 50.000 pupitres en un espacio. Existen, pero en condiciones que no permiten. Hay también algunos que se los guardaron. Nosotros encontramos inconvenientes, pero encontramos algunas cosas que no son negativas. Encontramos unos 50.000 pupitres sin distribuir. Estaban desde hace 6 meses en furgones en los muelles. Logramos con apoyo de todas las navieras y por qué no, que no nos cobraran el tiempo que eso había estado, porque eso paga un dinero por cada día. ¿Y por qué estaban? Bueno, yo pienso que es a lo mejor el problema del traspaso de mando. Y a veces, que no ser parte totalmente de un sistema, estar un poco fuera de él, te hace gerente. Y quizás esa sea la circunstancia, pero ya hemos vencido eso de los estamos sacando los furgones y ya mañana salen camiones llenos de instrumentos de enseñanza hacia todo el país. Hemos hecho una cosa también muy interesante. Se gastaban muchos millones de pesos comprando los productos que tienen que ver con la limpieza, el aseo en la escuela, ace, pinol, cloro, las escobas, los suapes, las servilletas, los papeles sanitarios, todo lo que tiene que ver con aseo de aquellos sitios que tienen pequeñas cocinas y los baños. Y hemos hecho un método, nos ha ayudado en eso mucho la licenciada Clara Joa, hacernos un procedimiento de cómo deben ellos comprarlo en sus pueblos. Porque, ¿por qué tanta centralización? Esta gente puede comprarlo en sus pueblos, circula, se acaba la concentración de poder en la capital y entonces la gente puede además tomar iniciativas, decisiones, sentirse responsable. Y para todo esto es necesario que esté integrado el comité de padres y amigos de la escuela junto con la dirección, con los maestros y la sociedad civil, por cierto, y un instrumento que se llama Comité de Mantenimiento de las Escuelas, para que participe la sociedad. Yo creo en la descentralización y poco a poco vamos a irlo logrando. Otra reunión que te cuento, que es muy interesante. Bien, vamos a hablar sobre esta reunión, pero después de estos comerciales, que de eso sabe. Sí, cómo no. Regresamos en breve. A la clase, que ya es hora de empezar, no haremos algo mejor. Qué idea tan original y tan motivadora, doctora. Sí, es el himno escrito por don Ramón Emilio Jiménez, un poco traducido a los gustos de la gente joven de ahora. Porque tú sabes que la música, el sonido, el color, tienen que ver mucho con lo que atrae y le llama la atención a cada generación. Y aunque yo lo cantaba tranquilita como un himno, entiendo que los jóvenes de ahora tienen que cantarlo en este magnífico ritmo, en el que inclusive no solamente están los cantantes sólidos, sino gente como Vladimir cantando con los ilegales, ¿verdad? Y haciendo toda esta cosa que es tan hermosa. Con los ritmos modernos, pero sin perder la esencia. Pero lo han hecho todos, además, como una contribución a este proceso de llamar a los niños a la escuela. Una bonita manera de iniciar esta jornada escolar.
Nos iba a comentar sobre otra reunión, la segunda reunión. Estuvimos reunidos toda la gente que tiene que ver con aguas. Todos. Corazán, INAPA, CAS, y en este sentido también cooperan las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y los instrumentos que, como nosotros mismos tenemos un equipo de mantenimiento para resolver un problema que es grave, las aguas en la escuela, los baños. Entonces estamos montando una manera de funcionar sistemáticamente para tratar de resolver el problema que tienen las escuelas con la parte de la higiene, de la sanidad. Y esto es entusiasmante, ver cómo todos nos damos la mano uno con otro, haciendo de la escuela una meta importante para toda la nación. Esa fue otra reunión que llena uno de satisfacción y de... Por lo que nos cuenta, nos llama la atención el hecho de ver cómo una serie de problemas se resuelven sin mucho dinero y sin fórmulas muy mágicas, con un poco de sentido común, trabajo, cooperación y utilizando recursos humanos existentes. Y atreverse a lanzar a la mesa de los disparates las ideas. O sea, no queriendo ser siempre lo que repetir el pasado, sino tratar de hacer cosas innovadoras. Y eso es muy, muy importante. Este mismo acto tan lindo del domingo fue un acto realmente con una visión un tanto diferente, ¿verdad? Yo te debo decir que había niños acariciando las estatuas de las Cariátides y decían qué bellos son, qué lindo sitio. Y uno lo que quería, Hipólito, que fue el de esa parte más travieso que yo, el que quería que los niños sintieran que también ese sitio les pertenecía. Y ya antes el presidente Fernández había inaugurado unos eventos de cada mes que nosotros seguiremos repitiendo y fortaleciendo. Ahora con el programa, pero también vamos a introducir lo de los maestros. Mérito no solamente al estudiante, sino al maestro también. Porque interesante ver del maestro, que hay continuidad y mejoramiento. Desde luego. Y uno tiene que reconocer que hacia el año 92 la inversión dominicana en educación era un 1.2 o 3 del Producto Interno Bruto. Ahora, cuando se despide estas autoridades, la inversión es 2.6. Ahora, es que hay una mejoría, pero la verdad es que esos números no son satisfactorios. África está invirtiendo el 5% del Producto Interno Bruto. Ese es su objetivo también. Allá, del país. No mío, porque eso lo puede hacer Hipólito Mejía en este gobierno, si el país siente que esa es la inversión que él quiere. Y siendo realista, ¿cree que lo pueda lograr? Al segundo año estaremos llegando a esa meta. Este año vamos a estar llegando al 4%, que es importante, y creemos que si conseguimos que el país nos acompañe. Yo tengo la obligación de ser descentralizadora, participativa, abierta, de manera que la sociedad se sienta dentro de la educación y sienta que esa es su carga fundamental, que ese es su compromiso con el desarrollo y con la modernidad. Y en ese sentido es que creemos que tenemos otra. No es cierto que los problemas de la educación estaban resueltos con el 2.6 de inversión. La sociedad tiene que alcanzar mayores logros. Esa es la meta, es como la cajera de obstáculos, que cada uno debe pasarse la otra bandera para seguir hacia adelante. Y al final ganamos todos. Bueno, eso sí. Sí. En cuanto al desayuno escolar, ¿tendremos mangú con huevos o salami, cereales o panes con jugos y leche como se tenía hasta ahora? Nos encaminamos hacia allá. En primer lugar, una cosa importante es la transparencia, obtener la transparencia, mejorar la supervisión. Yo me resisto a creer. Con todos los organismos internacionales, todo el caso de la encuesta sobre educación, sabe que tenemos una gran ausentismo, que al fin y al cabo se nos retiran de la escuela un 27%. Las mismas estadísticas lo reflejan. Se va perdiendo en el curso de un año un 27, un 28% de los estudiantes. Entonces no es verdad que si se estaban entregando en la escuela, yo pongo un ejemplo porque me gustan los números exactos, se estaban entregando al principio de la educación, de que se abrieron las clases, 1.000 desayunos escolares. Hemos acabado el último día de escuela con los 1.000 desayunos escolares. Entonces, nosotros queremos hacer supervisión, gerencia. Estamos haciendo el sistema de supervisión.
haciendo sistema de auditoría, yendo ya a reunirnos para que más o menos nunca se comience el primer día de clases, porque no se tiene el número exacto de los alumnos. Creemos que en 10 días estaremos ya autorizando, haciendo asignaciones del desayuno escolar. Con productos similares a los que se Pero tenían. nosotros vamos a iniciar etapas diferentes. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque esto es un problema nutricional, de calorías, de alimentación, de calidad. Aquí no tenemos donde tener 2.000 niños intoxicados en una clínica, en clínicas. Entonces hay que tener un cuidado en el cambio, pero hay que abrirle, a nosotros queremos hacer, y ese es el deseo que se expresó Hipólito, del desayuno escolar, un apoyo del sector agropecuario productivo nacional. O sea, ¿por qué no de vez en cuando una salchichita? ¿Por qué no de vez en cuando cambiar la leche por los jugos que se están perdiendo, la fruta que se están perdiendo en el campo? ¿Por qué, si de luego con la misma calidad, el mismo cuidado, el mismo nivel nutricional como grasas? Y hay sitios donde tú puedes mantener leche y jugo en una escala y tú puedes abrir una oportunidad al mangú y al huevo. Aquí se producen 3 millones de huevos al día. El día que tú digas que vas a vender, que vas a necesitar 1 millón de huevos para los niños y estamos comenzando y tenemos que ir creciendo, tú estás hablando del 33% de la producción en huevos en un día. Y si tú te quieres nivelar los precios, porque en estas cosas hay que pensar en todo, en los niños, los padres son productores. Si tú cuando se está perdiendo la papa en Constanza, tú logras que las mujeres de Constanza, perfectamente entrenadas, agreguen a un jugo o a la leche las papas, tú estás haciendo que la producción encuentre un camino y al mismo tiempo un consumo que no tiene que ser todos los días, porque también los niños tienen un problema sensorial, el sabor. Y en el sensorial tenemos que evitar llevar los niños al consumo de productos que no producimos. Entonces es complejo, no será inmediatamente, pero yo te aseguro, Marilena, que cuando yo salga de los problemas que me han estado agobiando, estaremos cumpliendo con esa visión del presidente, y que no es un cambio total, es una visión más dominicana de asociar eso que es cuidar a los niños con la producción agropecuaria, que al fin y al cabo son sus pares las que la hacen. Y es realista esto, porque Sí, uno es piensa, realista. bueno, darle una dieta balanceada a través de un desayuno maravilloso, pero uno no se imagina cómo hacer el cambio de distribuir bizcochos, panes, leches que vienen en cartones especiales, fáciles de conservar, a mangú, a huevos, que requieren una preparación. Tú no puedes hacer eso. Bueno, yo no sé si tú has ido a esos hoteles que hay 1.000 personas hospedadas y te presentan un mangú. Lo que tú no puedes hacer es una cosa nacional, sino ese componente tiene que ser localizado. Y muy dentro del consumo de lo que se produce en cada etapa. Porque hay épocas que no tenemos yuca, pero hay épocas que se nos pide la yuca. Y hay épocas que se pide la auyama. Y tú a lo mejor porque eres del lado del este, no, de la Romana, no recuerdas o no has comido lo que se llama mazamorra, que es un mangú de auyama con naranja agria y cebollín, que es una de las cosas más deliciosas del mundo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso tiene que ser, una parte es el jugo y otra parte es el servicio de esa parte, de esa área, que tiene que ser con entrenamiento, descentralización. Pero a mí ya, por ejemplo, gente como Camilo Lluvere, no Camilo directamente, sino gente vinculada a lo que es los bancos que él maneja a la pequeña producción, me han presentado hasta cómo van a hacerlo higiénicamente. Yo, un amigo muy querido de nosotros, que es don Yuyu Lara, cuya hija está casada con el amigo Juan TH, ya andan Yuyu y su hija con visiones. La gente tiene creatividad. El problema es dejar que la gente piense y uno tener la exigencia de calidad nutricional, sensorial y la responsabilidad de pagar a tiempo, porque también la gente no puede invertir para no pagar, para pagarle de manera atrasada. Pero así ahí vamos. Yo te pido un poquito de tiempo, pero de verdad que lo vamos a hacer. El tiempo se le dará. Y sobre todo si cuenta con la participación de tantos sectores, es más fácil de lograr. Y sobre participación comunitaria, precisamente nos habla Amparo Chantada. Vamos a ver. ¿Cómo no? La participación comunitaria en la gestión educativa es tan importante que básicamente fue inducida por los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, para el rescate de la educación
en los años 90. La participación comunitaria es la base de la sostenibilidad de todos los proyectos que la cartera educativa va a implementar. La participación de la comunidad a partir de las asociaciones de padres básicamente repararon en 4 años, la gestión 93-96, repararon 1.200 escuelas, ahorrando tiempo y ahorrando recursos presupuestarios a la cartera. Además, la participación comunitaria entraña en sí un proceso educativo que hace que una comunidad que participó en un asunto que tiene que ver con educación ya no es la misma cuando se termina ese proceso. Ha aprendido algo nuevo, se ha fortalecido la organización y la comunidad ya no es la misma, ya defiende su proyecto, lo va a mantener, le va a dar sostenibilidad. Comparto sus criterios, esa es la visión que nosotros tenemos. Y ella tiene tanto razón, Amparo, que es una educación, no es solamente los currículos, es que así nos educamos todos, es una educación ciudadana, democrática. La ley 6697, la ley de educación, es una ley hecha para la democracia, para educar en el conocimiento del ciudadano y la integración a la sociedad. Comparto todos los criterios de Amparo, había trazo en eso, y esa es una de las partes a las que yo voy a dedicar. Ella nos ha referido a otro aspecto muy importante. Se está seguro que la calidad de la educación se consigue solamente cuando hay integración y participación ciudadana, porque es un vigilante de horarios, de calidad, de conducta, entusiasma al alumno y sirve de apoyo al propio maestro y a la escuela. Así que en esa línea tenemos plena coincidencia. Bien, continuamos en breve. Continuamos contacto con la doctora Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta de la República, secretaria de Educación y de manera transitoria encargada del Poder Ejecutivo. No puedo dejar de preguntarle cómo encontró la Secretaría de Educación, brevemente, qué encontró de bueno y qué encontró que hay que mejorar. Mira, yo diría que parte del proceso del plan decenal, algunas cosas en la Secretaría, sus índices son mucho mejores que antes. Por ejemplo, la cobertura de la etapa básica de la educación alcanzó casi un 80 y pico largo, casi un 90 de cobertura. De esa cantidad de cobertura, solamente terminaban hace unos años el 22% de los estudiantes. En este proceso han terminado 47. Eso es lo bueno, lo malo es que nos quedan 53 que se nos pierden en el camino. Lo positivo es que encontramos muchas cosas, muchos bienes, muchos objetos. Encontramos una red que se llama la Red Sigue, que es el servicio de información de la gestión educativa, servicio informático de la gestión educativa, que es un proyecto maravilloso, que es desde una sala virtual uno conectarse con las direcciones regionales y distritales, pero todavía no funciona, está un poco desarticulado. Yo quería hablar con todos los directores, y bueno, no es así. Entonces tenemos satélites, tenemos uso de satélites, tenemos los centros de informática, pero muchos centros de informática no tienen luz, unos por la crisis y otros por la falta de recursos. No hay un sistema de mantenimiento permanente, hay solamente 144 instalados de los 324. Entonces hay cosas, María Elena, que hay que agradecer, pero hay que darle un sentido totalmente integrador, moderno realmente. Por ejemplo, nos decía el presidente Rodríguez de Costa Rica, a Hipólito, al presidente Mejía y a nosotros, las dificultades que se crea cuando se introduce la informática, primero en los alumnos y después en los maestros. Se crea un cisma. Nosotros tenemos ahora que toda esta cosa, darle un sentido a los maestros y a los alumnos, que tampoco ya se pueden quedar atrás. Y hay entonces una cantidad de elementos que están ahí, pero que hay que vertebrarlos para darle su sentido final y que realmente rindan el papel para lo cual fueron concebidos. Entonces, en ese sentido, yo diría que el papel mío tiene que ser más bien de gestión.
con los mecanismos con los bancos internacionales, tanto el BID como el Banco Mundial, la cooperación alemana, la cooperación española, Japón, Taiwán, muchos acuerdos auspiciosos, el mismo acuerdo de Lomé, auspicioso, pero estaban paradas todas las contrapartidas. Entonces hubo que activarlos con las contrapartidas. Entonces es un día, es un trabajo de luz y sombra, en lo que uno no puede negar que ha habido luz, ni tampoco puede decir que no tenemos sombra. ¿Cuál es el propósito mío? Hacer crítica, no hacer construcción. Yo, por ejemplo, ya hemos conseguido cosas que son muy positivas. El embajador Manata, a través de la AIDE, el gobierno de los Estados Unidos, nos está propiciando con una donación, un convenio, una ayuda técnica no reembolsable, que es como se dice técnicamente hablando de esta cosa. Tenemos técnicos aquí, especialistas, analizándolo todo lo que fue el plan decenal. No quiero yo, lo que tuvo de bueno o lo que tuvo de positivo en todos los años desde que comenzó hasta ahora, es ser quien lo juzgue. Creo que tenemos que salir de un juicio analítico real para proponernos todos juntos otro nuevo plan hacia 10 años más, porque no hay en la educación planes a corto plazo, sino a largo plazo. Y en ese sentido yo diría que hay cosas positivas. Del 1-2 al 2-6 hay un salto. Entonces estamos esa luz y sombra. Yo pienso que los desafíos míos son vertebrar todo ese tipo de situación, dar saltos mucho más profundos y bueno, tratar de lo que se quedó a medio talla se convierte en una realidad. De manera que mis antecesoras, sean quienes sean, y digo antecesoras porque las últimas secretarias han sido mujeres, sientan que al fin y al cabo uno ayudó a seguir los proyectos que tenían. ¿Le puedo pedir un favor como comunicadora? ¿Cómo? De un caso particular que creo que merece atención, un premio al esfuerzo, específicamente en la comunidad Los Ríos, al suroeste, al norte del lago Enriquillo. Pasaba por esa zona y en el parque, el señor Oscar Cañizares, que me merece todo respeto y confianza de Santiago, nos contaba un grupo que en ese parque es que funciona el liceo de la comunidad y están divididos en el árbol tal, primero de bachiller, en el tal árbol el otro, y hay un sitio debajo de un árbol que es el lugar del director, y así han trabajado durante mucho tiempo. Yo creo que esa gente merece un estímulo y un apoyo. Aunque uno recuerda cuando uno comenzaba a estudiar la historia, que había una escuela peripatética en la que Sócrates o Platón caminaban por los jardines de Grecia. Yo creo que esa etapa tiene que acabarse en la República Dominicana. Hemos encontrado 3.000 aulas a medio construir. Para mí es una aberración, una falta de gerencia. Porque ¿por qué comenzar a construir la que sigue a la 1.000 y no acabar las 1.000 primeras o las 500 primeras? Hay un déficit de aulas. Eso es un caso muy repetido, más de lo que uno se piensa, y deterioro de las escuelas. Y nosotros tenemos la obligación de tratar de que el año que viene, cuando se abran las clases, tener una cobertura adecuada. Porque aunque el aula no es lo fundamental en la educación, sino los recursos humanos, el aula, la transmisión de conocimiento, el manejo del currículum, los medios educativos, y en este país se invierte en medios educativos 26 centavos de dólares por estudiante, menos de 4 pesos, María Elena. Entonces, esta es otra de el aula, el recinto también tiene que atraer al estudiante. Tenemos que evitar la deserción estudiantil, la permanencia en la educación, no con un promedio de 4 años que es lo que estamos teniendo ahora, en sentido general. No vamos a garantizar los técnicos que necesita un país en desarrollo, un país que tiende a participar en la globalización. Entonces ese desafío, eso que el señor Cañizares tuviste, y felizmente que en el lago ya no hay muchos cocodrilos. Es utópico pensar que nuestros estudiantes puedan tener esos avances tecnológicos, el bilingüismo, multiculturalismo, inteligencia emocional, que los padres de clase media quieren y tratan de darle a sus hijos. ¿Se puede lograr algún día, no muy lejano? Yo creo que si la inversión en educación aumenta, si yo quiero aprovechar para agradecerle a la prensa nacional la importancia que le ha dado la educación en estos días. Si nosotros nos damos cuenta que tiene que ser la gran prioridad nacional, que el instrumento, la vía más segura para salir de la pobreza.
nosotros pensamos que podemos, no te puedo decir que vamos a acabar, a lograr ese sueño en 4 años. Yo te hablo de 4 años de planificación sostenida, en un proceso de avances y de continuidad. Yo creo que podemos soñar con que eso, por lo menos antes de irme yo de este mundo, tú estarás ahí, ver que las cosas han cambiado. Y en eso hay consenso de que es la única manera de dar el paso, de salir de la pobreza a través de la educación. Eso es lo que dicen los organismos internacionales. Es más, el convencimiento es que toda persona que tenga menos de 4 años de escolaridad siempre va a ser pobre. Y que una persona, si pasa a los 8 años, va a vivir con un relativo bienestar. Pero si pasa de los 8 años y llega a los 2 años de educación, de seguro tiene un porvenir asegurado. Y en ese sentido es que tenemos que darnos cuenta además que eso es la realidad. Tú miras a tu alrededor y solamente aquellos que se arriesgan por el delito, y Dios nos libre de eso, son los que pueden romper esta máxima que es un principio aceptado por todo el universo. Todos los países desarrollados han invertido en educación. Taiwán dejó de ser una isla pobre cuando cambió su inversión en educación. Tailandia va dejando de ser un país pobre cuando ha invertido en educación. Los tigres del Asia fueron tigres del Asia cuando cambiaron la inversión en educación. Los Estados Unidos, cada vez que se retrasa e invierte en educación, da saltos inconmensurables. Y está la tecnología moderna, está la preocupación por el conocimiento. Esta es la era del conocimiento. Toffler dice que 3 etapas ha tenido la humanidad: la creación de la agricultura, la creación de lo que fue la etapa industrial, del nacimiento de la industria, y una que está por venir, porque apenas estamos en los albores de lo que es esta revolución del conocimiento. Así que tenemos que ir, y yo estoy segura que los dominicanos lo vamos a conseguir, y que lo vamos a conseguir todos juntos. Esperemos que así sea, y qué bonito reto tiene usted de demostrar que va a ser verdad aquello de que primero es la gente. Y bueno, también eso es fundamental. Pero primero la gente es no solamente una respuesta de nosotros políticamente, es una respuesta del mundo. Fíjate que todas las medidas fondomonetaristas que corrigieron los desórdenes de la macroeconomía, la inflación galopante, y nos han convencido, y todo el mundo ve los números que son así, de que se controlaron esos elementos, pero que creció la pobreza. Entonces se le dio prioridad a la reorganización del manejo de las finanzas públicas, de la inversión del Estado, de los pueblos, pero nos surgió un crecimiento de la pobreza inmensa, y es ahí donde tenemos que colocar primero la gente. Fíjate que cuando se dice primero la gente, tú te asombras si andas por el mundo y ves que los grandes mensajes de la humanidad es colocando a la gente primero. Y realmente ese es el otro reto de la globalización, globalizar a la gente, colocarla en la información total del conocimiento, porque no solamente es una globalización de la economía, es de los derechos, es de la igualdad, de la equidad, de la participación y de la inclusión, que son los vocablos hoy sociológicos con que el político define eso, primero la gente. Me imagino que será muy estimulante para usted el tener la responsabilidad de llevar a mayorías eso que hizo de su líder, el doctor Peña Gómez, alguien diferente, que fue la educación, el conocimiento. Para mí, Peña Gómez es el emperador de esta parte de mi vida. Ya hace mucho tiempo fue la estrella que iluminó mi camino, y lo digo con toda honradez. Y cada vez que actuamos en esta dirección, pensando en la concertación, pensando en la gente, pensando en las transformaciones sociales, él sigue siendo, y me atrevo a asegurar, que tanto de Hipólito Mejía como del nuestro, él es la gran inspiración de nuestras vidas y de nuestro quehacer político. Bien. Gracias y éxitos. Encantada. Y ahora de seguro